carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versos del 1 al 10, epístola a Tito. Hoy damos inicio a una serie que se llama La integración de nuestras doctrinas en nuestra cotidianidad. Yo quisiera que ustedes por favor me ayudaran a leer versículo 1, capítulo 2, verso 1 hasta el 10. ¿Qué tal si lo leemos en voz alta? ¿Cómo dice el texto? Ok, de nuevo. ¿Cómo dice? No, pero tú... Yo leo el 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3 lo leen ustedes. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras del bien. Ese es un texto que los bautistas todavía no explican bien, porque la misma palabra que traduce anciano es la misma palabra que traduce pastor, y ahí se utiliza para referirse a mujer. Pero aquí ellos hacen un amarre. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, como si fuera la única enseñanza. Y realmente es un tema interesante. Versículo 5, ustedes. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Verso 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ustedes leen el 7. Versículo 7. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Verso 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense que parece que la doctrina tiene un cuerpo y toda doctrina tiene un cuerpo. Yo quisiera poner los fundamentos de esta serie y poner claramente cuáles son los objetivos. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cristiana y la iglesia, y yo pienso que todas las religiones del mundo, es que una cosa es la que vive la audiencia desde el público, y otra cosa muy diferente es lo que vive la gente en su vida cotidiana. Número 2, una de las grandes situaciones es que la gente no sabe explicar qué cree, por qué lo cree. Simple y llanamente se encontró algo interesante en un momento de su vida, pero dijo, bueno, este mes pasado principios de este mes, el día 4, se celebraba el día de Martin Luther King. Y Martin Luther King dijo, un hombre no se mide de los momentos buenos hacia arriba, sino de los momentos malos hacia arriba. Es en el momento difícil donde vamos a tener que aplicar nuestras doctrinas. Y no en vano seleccionamos la palabra integrar. Y es que hay una responsabilidad de integrar lo que yo aprendo en mi práctica diaria. Si vemos todo el cuerpo de lo que Pablo le dice a Tito, le dice, mira, tú debes seguir la sana doctrina, y utiliza el versículo 1 del mismo capítulo. Por favor, vamos a ponerlo de nuevo, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo quisiera primero que todo definir lo que es una doctrina, y más adelante, no hoy, pero subsiguiente, en estos martes que vienen vamos a comenzar
a hablar de nuevo de las doctrinas de la iglesia, sin embargo en un tono práctico. ¿Cómo yo integro la doctrina, por ejemplo, de la depravación total a mi vida diaria? ¿Cómo yo integro la doctrina de la perseverancia de los santos? ¿Cómo yo integro la doctrina de el mover del Espíritu Santo, por así llamarle a una de las enseñanzas doctrinales de nuestra iglesia? ¿Cómo tú lo sacas de estas cuatro paredes? ¿Y cómo tú lo sacas de un tema académico y lo llevas a la vida práctica, a tu trabajo, a tu vida laboral, a las cosas que haces? Vamos a definir qué es una doctrina. ¿Alguien sabe más o menos qué es una doctrina? Para mí yo creo que son las bases, la creencia, la base de creencia que tiene un individuo o una religión, lo que define esa religión. Ok, cerca, muy cerca. ¿Quién más? Una enseñanza. Esa es exactamente la palabra que define doctrina. En griego es didaskalia, lo que significa una enseñanza. Cualquier enseñanza es una doctrina. Sin embargo, se ha interpretado en el tiempo que una doctrina, y correctamente, ¿verdad? Una doctrina es un cuerpo de enseñanzas, a lo que debería llamarse un cuerpo doctrinal, un cuerpo de enseñanzas doctrinales. Y esto es bueno entenderlo. La palabra doctrina lo que va a implicar es que tú tienes una enseñanza a la que debes ceñirte. Todo lo que sus padres le enseñaron o todo lo que nuestros padres nos enseñaron en nuestros hogares son doctrinas, formas de conducta, formas de vida. Mira, muchacho, no te cojas lo ajeno, eso es una doctrina. ¿Me doy a entender? Lo que pasa es que la palabra doctrina se ha tecnificado mucho y cualquiera piensa que es algo muy selectivo de una religión. Yo quisiera leer esta definición de doctrina para que estemos un poquito más claros y cada vez que escuchemos la palabra doctrina sepamos exactamente a qué nos referimos. Cito: es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. Pueden estar basadas en un sistema de creencias sobre una rama de conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta, especialmente en el cuerpo del dogma de una religión, tal como es enseñado por las instituciones del cristianismo. Son los principios o posiciones que se mantienen respecto a una materia o cuestión determinadas, o un sistema de postulados, científicos o no, frecuentemente con la pretensión de validez general o universal. Por eso es que vamos a lugares donde hay gente que dice, bueno, ¿cómo es tu doctrina? Y muchas veces nos parcializamos y universalizamos las doctrinas. Por eso es que vemos que hay muchas iglesias que tienen ciertas tensiones y las tensiones son doctrinales. La palabra secta, S-E-C-T-A, secta. ¿Cuántos la han oído? ¿Quién sabe lo que significa una secta? ¿Qué a usted le llega a la mente cuando le dicen eso es una secta? Un grupo de personas que tienen una doctrina. Tú oye, Manuel, allá atrás. La mayoría ¿Un grupo? de personas que tienen una doctrina diferente al de la mayoría. O sea que la iglesia evangélica es una secta. No, pero eso es lo que yo pienso. No, es interesante, mucha gente piensa eso. Yo creo por secta que es un conjunto de doctrinas que no necesariamente son bíblicas, sino que vienen a ser como políticas. Por ejemplo, algo que la iglesia hace, pero no necesariamente bíblico, sino que se ha establecido por el cuerpo o por el gobierno de la iglesia. ¿Ninfa? ¿Cómo? Poco subjetivo eso, pero los entiendo porque toda la gente piensa eso. Pero ¿quién determina lo que es bíblico o no? Bueno, pero la Biblia puede afirmar en algún punto que la salvación se pierde, aunque nosotros creamos lo contrario.
Habrían espacios donde usted tiene que hacer exégesis profunda para... Eso no es subjetivo, pero las doctrinas sí son subjetivas. Aunque eso es una doctrina también. Y de hecho, hay gente que pone en entredicho que Cristo haya caminado en la tierra. Al punto de que existió, usted lee la segunda carta del apóstol Juan, que en el orden correcto es literalmente la segunda. Y lo digo porque realmente, aunque parece tercera, primera, segunda y tercera, la primera en cuanto a fecha vendría a ser la tercera. La tercera en cuanto a fecha vendría a ser la primera y la segunda vendría a ser la segunda. En la segunda carta de Juan, si mal no recuerdo, la tercera, dicen claramente a todo aquel que diga que Cristo no ha venido en carne, al tal no lo recibáis en vuestras casas. Que no ha venido en carne, esa era la doctrina del docetismo, que enseñaba que Cristo era una apariencia, que no había tenido interacción. Lo digo porque hay gente que justamente va a cuestionar quién dice que eso es así. Allá atrás, Robert. Secta, el nombre dice, es un sector que se desprende de un grupo más grande, pero que se aleja de arrogándose verdades absolutas y propias de solamente él. Es exactamente por ahí. Daniel. Bueno, justamente lo que dice Robert, lo hemos dicho yo creo que en otras ocasiones, es secta. Fíjense que la palabra secta viene del mismo tema de sector o de la misma raíz de sector. ¿Qué es un sector? Es una parte de un conjunto. Sin embargo, un sector o una secta, el pensamiento sectario es el que se arroga, el que presume tener una verdad absoluta siendo un sector de un conjunto. Eso es literalmente. Entonces, cuando una persona en una iglesia pretende tener un pensamiento universal y absoluto, es un pensamiento sectario. La gente no sabe definir lo que es una secta y mucha gente cree que una secta es simple y llanamente 5 gente encapuchadas que creen que son los dueños del mundo. Y la gente tiene esas presuposiciones como que eso es una secta. Para los católicos, algunos católicos asumen la postura de que el protestantismo es una secta porque se arroga una verdad absoluta. Sin embargo, cuando uno entra en el campo del debate académico y teológico y bíblico, quien va a tener la verdad absoluta sobre los postulados es la palabra de Dios. La suma de evidencias de la palabra de Dios es la que le da autoridad o no a alguien. Ahora, cuando entramos en doctrinas, alguien decía, y yo he escuchado muchísimo esta expresión, y creo que ustedes también, a mí no me hables de teología, háblame de Jesús. ¿Ustedes han oído esta expresión? Parece como que hablar de teología es algo demasiado poco espiritual, pero lo más espiritual es hablar de Jesús. Y yo creo que es espiritual hablar de Jesús. Sin embargo, Jesús es una teología en sí mismo. Cada vez que usted hace un postulado acerca de la persona de Jesús, está haciendo un postulado teológico. Y el derivado de ese postulado teológico es una doctrina. Cuando usted dice que Jesús es bueno, usted está enseñando una doctrina. Usted está enseñando algo. Y usted tiene que tener un fundamento para ese cuerpo doctrinario. Es una palabra que oímos mucho y como bien dice este autor, dice, bueno, estos se presumen cuerpos dogmáticos. ¿Alguien sabe lo que es un dogma? Un dogma es justamente la definición que daba Rosa, no una doctrina, un dogma.
Es un mandato que sale del cuerpo de la iglesia, que se impone y se presume como mandatorio. Sin embargo, no es algo que lo podríamos probar bíblicamente en todo su aspecto. Por ejemplo, usted tiene que obligatoriamente ir a la misa el domingo de Ramos y llevarse su ramo. Ese es un dogma. Un dogma, es un dogmatismo, es algo impuesto por un hombre. O usted tiene que hacer estas cosas porque en esta iglesia hacemos estas cosas. Eso es dogmática. Enseñanzas que uno deriva y presume que son correctas. Bueno, eso es doctrina judía. Era una doctrina. La Iglesia dice como el lavamiento de los vasos y los platos. Son doctrinas judías que vienen del judaísmo claramente. De hecho, cuando vemos el tema de las vasijas que fueron convertidas en agua, el vino que fue convertido en agua, del agua, o el agua que fue convertida en vino, lo vemos, esas vasijas eran para el rito de la purificación. Esto eran doctrinas, sin embargo, el fariseísmo es dogmático. Ahí tú tienes razón. Eran esos mandamientos derivados y que fueron añadidos por los fariseos. Eran dogmas, mandatos humanos. En la iglesia no hay tal separación. Primero porque poca gente sabe diferenciar entre un cuerpo de doctrinas y cosas que son dogmáticas. Toda iglesia tiene su dogmática, aunque no sepa un ápice de lo que significa esta palabra. Toda iglesia enseña cosas que asume como buenas y válidas. Son paradigmas. Enseña un cuerpo de doctrinas y usted puede interpretar, aunque no le entreguen un panfleto, usted interpreta cuáles son las doctrinas o la enseñanza de la iglesia. Eso le va a tomar tiempo. No es correcto. Una iglesia tiene que tener claramente su cuerpo doctrinal definido, pero no solo porque corporativamente funcione correctamente, sino porque todo el que es parte de ese cuerpo debe saber justamente en qué cree ese cuerpo y cómo va a crecer en ese credo local. Claro, debe ir conectado con la palabra de Dios. Alguien me decía en la oficina, es muy fácil articular un sermón y predicárselo a gente analfabeta funcionalmente. Cuando usted toma 3 versículos y toma 5 de aquí y arma todo un esqueleto, entonces de repente, ¿cómo usted se defiende si usted está ahí sentado a merced de lo que uno está diciendo? Justamente por eso decíamos en la serie anterior que una de las características de un miembro saludable es que es un oyente expositivo. Si tú no conoces la palabra de Dios, cualquiera viene y te vende un sueño. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Tú debes cuestionar el cuerpo doctrinario de la iglesia local. Y si el cuerpo doctrinal de la iglesia local no es bíblico, debes confrontarlo. No es irte, es confrontarlo. Y si no hay un cambio en la dirección, entonces no estás en el lugar correcto. Ahora, ¿cómo yo sé que algo es bíblico o no? Porque lo diga un versículo. Hay un principio hermenéutico que es básicamente el primer principio de interpretación bíblica, que es que la Escritura interpreta la Escritura. Todo el consejo de Dios. Pablo a los ancianos de Éfeso, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. ¿Qué afirma que algo es bíblico? La misma Biblia, a través de todo su esplendor y a través de todo su contenido. ¿Por qué esto es importante para poner la base y la plataforma de hablar de doctrinas? Porque hay mucha gente que habla de la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene, en mercadeo le llamamos un top of mind. O sea, la sana doctrina se asocia ipsofácticamente con los bautistas. Y eso no es cierto. Hay bautistas que son sectarios, que asumen que su posición es absolutamente la verdad. Y eso no es correcto. Porque el único que tiene la verdad absoluta es Jesucristo. Amén. Y mire, mi hermano, dígaselo a San Bautista. No es correcto. Y respectivo a la cantidad de academia que pueda tener una persona, eso solo aplaude y todos estamos llamados a investigar constantemente la palabra, pero el pensamiento sectario no es sano porque tú no tienes la verdad absoluta. Eso es un pensamiento sectario.
¿A qué lleva el pensamiento sectario? Lleva a denostar a los demás. Una cosa es que hay una mala práctica y las herejías deben ser denunciadas. La Biblia claramente nos enseña cómo Pablo enfrentó crudamente al apóstol Pedro porque estaba actuando hipócritamente. Sin embargo, eso no produjo una zanja en la relación de ellos. Más bien ese acto disciplinario probablemente, ayudó la vida del apóstol Pedro y afirmó el liderazgo de Pablo. Porque había una doctrina o una actitud o un caminar inconsecuente con la palabra. Pedro, cuando venían los judíos, se hacía judío, y cuando estaba sin los judíos, disfrutaba de la libertad de los gentiles. No es correcto. Tienes que tener integridad doctrinal. Y hay muchas iglesias que se mueven en este péndulo. Hay iglesias que son de acuerdo a lo que la gente necesite. Y los invitados o las iglesias reaccionan de acuerdo a los invitados. Si viene un profeta que habla en lenguas, aquí de repente salen 3 personas que hablan en lenguas. Bueno, no estamos diciendo que en esta iglesia estamos en contra de eso, sin embargo, asumimos el patrón bíblico, debe haber interpretación de las lenguas en caso de que hubiese lenguas. Bueno, pues si no hay, háblela para usted, tranquilo. No quiero hacer uso de la dogmática. Lo que quiero decir es que muchas personas actúan camaleónicamente. Asumen un color de acuerdo a la temporada o de acuerdo al momento en el que estén viviendo. Eso no es correcto. Usted tiene que tener integridad doctrinal. Si usted está convencido de que la salvación no se pierde, usted debe sostenerlo y debe estar firme usted en la palabra de Dios y encontrar los argumentos de la palabra de Dios para su consumo. Hay mucha gente que es muy buena siendo apologistas o siendo abogados de unas doctrinas, pero no las viven. Y ahí hay un serio problema. Hablar de doctrina es hablar de lo que hacemos cada domingo, de lo que estamos haciendo en el discipulado, de lo que hacemos a nivel de escuela, de lo que le exigimos a los diáconos y a los pastores de la iglesia. La doctrina. Lo que enseñamos los martes, doctrina. La doctrina es el alimento sólido. Si usted no educa a un niño, el niño va a ser una persona maleducada. La mala educación es una doctrina también. ¿Y quién adoctrina al que no recibe doctrina en su casa? ¿Quién lo adoctrina? Si usted no le enseñan en su casa, ¿quién le enseña a usted? El ambiente, ¿quién más? La sociedad, los amigos. Entonces no existe nadie sin una doctrina. Hay veces que se usan expresiones como esa iglesia no tiene doctrina. No tiene una doctrina. Lo que no la tiene es bien definida. Probablemente no saben qué creen, pero eso es parte de su doctrina, la confusión. Y eso no es sano, porque usted no debe ser parte de una iglesia donde no haya un cuerpo doctrinal correcto. Hablar de la palabra sana doctrina y hablar de bautistas, como dije anteriormente, parecen ser sinónimos. Porque los bautistas son los que más hablan de estas palabras, sana doctrina en contraposición con doctrinas enfermas. Y si bien es cierto que hay muchas doctrinas enfermas y desde este púlpito hemos denunciado una cantidad y lo seguiremos haciendo sin tener ninguna aversión personal contra sus líderes, sin embargo lo que está mal, punto. Lo que no pasa por el colador bíblico, no pasa, sea usted quien sea. Pero cuando se denuncian las doctrinas enfermas, parecería como que yo soy el portador de la sana doctrina. Yo quisiera definir lo que es una sana doctrina, porque mucha gente se pregunta, ¿es el calvinismo una sana doctrina? ¿Son las doctrinas de la gracia una sana doctrina? Vamos a ver cuál es el filtro para definir lo que es una sana doctrina. Con esto no quiero decir que las doctrinas de la gracia no sean sanas. Lo que quiero decir es que
porque se llamen doctrinas de la gracia, ese nombre no las hace sana, sino el corazón de la enseñanza que apunta a Cristo es el que define que una doctrina sea sana o no. Lo vamos a ver. Cito. En sentido evangélico y breve, la sana doctrina es aquella enseñanza que exalta a Cristo alto y echa al pecador abajo. No el pecado, al pecador. La sana doctrina, de una forma puntual, es aquella que exalta a Cristo tan alto que tú te ves tan bajito. Toda la gloria es de Cristo. Tú y yo no tenemos absolutamente ningún mérito. Esa es la primera característica de una sana doctrina. Por eso cuando hablamos de la doctrina de las obras, hay que tener sumo cuidado en cómo usted las asume. Porque si bien es cierto que las obras son el producto de una fe sana, no es menos cierto que nosotros fundamentar nuestra fe en las obras es una doctrina enferma, porque terminas fundamentándola en ti. Por eso el catolicismo romano y muchas iglesias arminianas, el adventismo, y eso no hace que sean iglesias que estén guiando gente al infierno. No me malinterprete, simple y llanamente que ahí hay cosas que observar. El adventismo, muchos de los pentecostales y el neopentecostalismo, y esto no es por el nombre, esto es por la historia y la escuela de la que vienen. El pentecostalismo viene del wesleyanismo, del metodismo. Y el metodismo, que tiene una mezcla de una manera u otra con el calvinismo y el arminianismo, cuando nos topamos con esto, usted va a ver muchas personas que hablan, los metodistas sobre todo, de una segunda obra de gracia. Son aquellos que apelan a algunos principios arminianos y se definen como tales. De hecho, Wesley sacó un periódico, aunque Wesley no era totalmente arminiano, sacó un periódico que se llamó El Arminiano. Y parte de este cuerpo doctrinal es la idea de que tú preservas tu salvación. Hermano, y cuando tú comienzas a ponerte títulos y comienzas a ponerte cualidades o capacidades, ya hay un problema. Porque si no fuera por el Espíritu de Dios, tú no estarías ahí sentado, yo no estaría aquí parado. Hermano, tú y yo hemos hecho todo lo que hemos tenido a nuestro alcance para perdernos y Dios nos ha salvado. Entonces, ¿de quién es toda la gloria? Entonces, las doctrinas sanas son las que llevan gloria a Dios. Fundamentar nuestras vidas, nuestra eternidad en yo cooperé, yo lo hice. Hermano, tú y yo no hemos puesto absolutamente nada, Dios lo puso todo en la cruz del Calvario. Esto solo tiene que ver con la salvación, no atañe a nuestra vida práctica. Pero continúo diciendo, esto ha de ser insistido una y otra vez porque vivimos en un mundo saturado de publicidad, la cual está dando certificación al quehacer humano. En pocos casos al quehacer. En pocos casos, si el predicador no es famoso, le daríamos poca atención. Para las cosas ser aceptadas, se ha impuesto que han de ser impresionantes, famosas o hacer mucha bulla. Tal proceder es contrario a la vida cristiana. En particular, es opuesto a la sana doctrina, cuya gloria es Cristo y solo Cristo. Pero en no pocos casos las verdades serían aceptadas por el medio de la publicidad usado para difundirla o por lo que dijo este o aquel famoso predicador como si fueran artistas y no siervos. Esto lo dijo Oscar Arocha, pastor de una iglesia bautista en Santiago. Fíjese cuál es el argumento aquí. Dependiendo de quién hable en este mundo, hoy en día esa persona tiene audiencia o no. La hermana Isabel se para y dice 3 versos bíblicos que son de sana doctrina, pero viene Guillermo Maldonado, por mencionar un nombre, y dice, mis principales enemigos son los que me atacan desde adentro. Claro, lógicamente, porque todo lo que predicas es una herejía constante. Y los verdaderos creyentes tienen que ponerse en contra de ese tipo de herejías. Mucha gente dice de fuera, caramba, el único ejército que se mata entre sí mismo son los cristianos.
Yo no sé cuántas veces yo he oído eso. Es difícil diferenciar qué es un cristiano y qué no, quién es del mismo lado y quién no. Y evitar el pensamiento sectario es peligroso y difícil también. Sin embargo, la Biblia misma, y yo quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Perdón, capítulo 1, versículo 15. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 15. Ya leímos todos los 10 versículos de Tito. ¿Podemos leerlo, por favor, como dice? Versículo 16. Es decir, el versículo 15 queda bien claro. Tú y yo tenemos una responsabilidad de presentar defensa, y esa palabra griega es apología de la fe. ¿Cómo? Con mansedumbre, no con arrogancia, con mansedumbre. Es decir, que cada vez que alguien dice que los creyentes viven matándose, y eso me recuerdan las palabras de Ocio de Córdoba cuando Constantino conquistó todo el imperio oriental, la parte de Alejandría y compañía, y Constantino mandó al obispo español Ocio de Córdoba, y cuando lo envió le dijo: dame un reporte. Bueno, Ocio de Córdoba fue y buscó un reporte, y cuando vino de allá para acá decía: caramba, antes morían juntos y ahora en sus comidas y sus ágapes viven matándose. No es nada nuevo lo que la gente dice. Y eran por temas doctrinales, sobre todo en Oriente, donde empezaron las herejías cristológicas más fuertes. El arrianismo y una serie de pensamientos gnósticos que se fueron infiltrando, y los griegos eran mucho más etéreos y pensadores y filósofos que los romanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una responsabilidad de presentar defensa. Muchas veces oímos la idea de que, bueno, pero somos del mismo equipo. Sí, pero el hecho de que seamos del mismo equipo, de la misma familia, si tú estás robando, yo no tengo que convenir con el robo que tú estés haciendo. La consanguineidad no se pierde, pero estás haciendo algo que no está bien. ¿Y quién más que un familiar tuyo para advertírtelo? Con esto yo reconozco que en nombre de la sana doctrina también se han atropellado a muchas personas. Fíjese que estoy tratando de ser lo más balanceado posible. En nombre de la sana doctrina, a veces, en vez de nosotros hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si tu hermano peca contra ti, ¿cómo vas a ir? ¿Ve donde él cómo? Muchos de nosotros, muchas veces decimos cosas y ofendemos a alguien, pero esa persona, y no hay una justificación, debemos tratar de hacer lo correcto para sentarnos con esa persona y decirle: no creo que estés correcto, no creo que estés bíblicamente bien. Tratar de ayudarlo en la enseñanza cristiana. Ahora, calcule usted qué superestrella de estas tiene la humildad para recibir algún tipo de confrontación cuando ni los miembros de su iglesia son capaces de confrontarlo. Cuando tienen un sistema donde no hay un pastor interno que pueda decirle: estás mal, estás predicando otro evangelio. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, por favor. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Cómo dice? Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. La palabra anatema es maldito de Dios. En nuestro país hay una tasa de analfabetismo enorme.
Y muchos pastores no han tenido la oportunidad de educarse. Muchos de los que tienen medio hablan de, no, yo no necesito letras, yo necesito la unción porque la letra mata y el espíritu vivifica. Y ese texto lo que habla es de la ley, ¿verdad? Que mata, y el espíritu de la gracia es el que da vida, el espíritu en Cristo, amén. Nada que ver con un tema académico como tal. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Y una de las acciones misioneras que yo entiendo que CBF y cualquier iglesia puede hacer es poner institutos de acceso económico a la gente para que pueda aprender, a ese tipo de pastores que pueda tener acceso a libros que lleguen a sus propias conclusiones, pero que puedan ser formados. Este es un país donde se hace énfasis, y en Latinoamérica donde se hace énfasis de acuerdo al sentimiento, al sensorialismo, a la experiencia, a la necromancia, al buduismo evangélico, al qué sentiste, qué yo sentí, qué tú sentiste, sentiste lo que yo sentí, yo me ericé cuando sentí a esa persona entrar y pasó algo por aquí, tú viste la hermana que vino de negra, vino a hacer oposición en medio del culto. Mi hermano, todo eso puede que pase. Pero al final la palabra de Dios va a correr porque el dueño de su palabra es Dios y Él va a hacer que corra. No, pero en vida dura, yo vi cuando aquel satanista estuvo sentado en la iglesia y fue con una misión del diablo a matar al predicador. Y cuenta el satanista, pero cuando yo iba una fuerza me dobló. Y yo, perfectamente puede ser el Espíritu de Dios, no hay ningún problema. Pero gloria a Dios, eso no puede distraernos del foco principal. Eso es forma, el fondo es el evangelio. Que se sane un paralítico no es más importante que a que se convierta un alma. Amén. Pero hoy en día hemos invertido el patrón y la partitura. Hoy en día estamos más enfocados en la parafernalia y en el follaje que en el fruto en sí mismo. Ya dijimos del exégesis de Juan 15 que el fruto es Cristo. Cristo produce a Cristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Me entiendes? Entonces, ciertamente que los bautistas se han arrogado muchas veces la idea de la sana doctrina, y de hecho es tan grande la fijación que hay que en esta iglesia, cuando nosotros hablamos de sana doctrina, el que llega y no nos conoce dice, no, pero esta iglesia es bautista. Aquí son bautistas. Ellos hablan todos iguales y citan a los mismos autores y fulanito y perencejanito. Esta iglesia es bautista. Y el que está en esta iglesia y le preguntan allá, dice esta definición, en mi iglesia se definen como no denominacionales, pero el pastor tiene una corriente bautista. Mi hermano, yo no soy de ninguno, yo no tengo compromiso con nadie, absolutamente con nadie. Yo no soy bautista, no soy pentecostal, yo soy cristiano. Amén. Parece que las denominaciones le dan seguridad a las personas. No, a ti te da seguridad la palabra de Dios, que es la que te hace estar firme. Ninguna denominación. Las denominaciones son literalmente exabruptos de hombres. Y oiga cómo lo digo, exabruptos de hombres. Y podríamos estudiar históricamente cuál ha sido el curso de las denominaciones. ¿Cómo usted cree que nace el anglicanismo? Nace porque el rey Enrique VIII estaba tan convencido de la doctrina luterana y de la doctrina calvinista, porque el asesor religioso y el cardenal Tomás Cranmer, que tenía muy buena relación con Juan Calvino y sostenían correspondencia, ¿usted cree que él la cambió por un tema religioso? No, fue un tema totalmente político. El tema de su divorcio. El tema de granjearse un sucesor. Terminó divorciándose 6 veces. Y de ahí nace el anglicanismo. Y no estoy diciendo que el anglicanismo sea malo. Pero del anglicanismo nace el puritanismo, porque los puritanos se creían muy puros porque el anglicanismo estaba corrompido y estaban volviendo al sistema católico. En ese contexto nacen los bautistas. En Escocia nace la forma de gobierno de la iglesia con John Knox. Unos eran anglicanos y estos eran presbiterianos.
El metodismo nace con John Wesley, y John Wesley era anglicano, no quería formar una denominación, pero creció tanto este movimiento y fueron plantando que se le llamaba metodista. Si usted lee de Wesley, Wesley reprende a la gente que le llamaba metodista. Él decía, a mí no me digan eso, que yo no soy eso. Y terminó siendo el movimiento metodista. Del movimiento metodista nace el movimiento de santidad, que era una ola dentro del movimiento metodista, y de ahí nace el pentecostalismo. El pentecostalismo trae sus frutos en el siglo XX, y desde el 60 en adelante usted va a ver que nace el concepto del neopentecostalismo, los pentecostales cool, para que entienda el término. Un pentecostal bacano es un neopentecostal. Por ejemplo, el concepto de iglesias modernas es una manera coloquial de decir neopentecostalismo. Neo es un prefijo que significa nuevo. Un nuevo pentecostalismo. O sea, pero yo creía que los pentecostales eran robots, que usaban, pero en mi iglesia usan jean, manita, ya nosotros nos liberamos. Eso es neopentecostalismo. No es que esté mal. Es que hay que entender los modelos denominacionales. Los concilios se convierten en pequeñas denominaciones. Cada concilio, hermano, que no tenga una sombrilla es una pequeña denominación. Las denominaciones denominan o nombran actitudes, formas y conductas que representan ese grupo. ¿Por qué los llamaban metodistas? Porque eran metódicos en su forma de llevar la fe. El concilio del que yo vengo, hay que ver qué nombre se le pone, qué denominaciones que son, pero una de ellas, aparte de que son neopentecostales, una de las insignias de ellos es la guerra espiritual. Bueno, pues con justa razón, los guerreros de Jehová. Ese es muy ecléctico, ese movimiento, porque hay pastores calvinistas ahí dentro y hay pastores todo arminianos. Es todo terreno ese movimiento, hay que ponerle concilio todo terreno, pero se supone que denominarse de alguna manera lo que hace es representar las características del grupo. Es el grupo de los totaos. Bueno, pues ahí todos son totaos. Es el grupo de los pariguayos. Todos son pariguayos. Entonces cada concilio se constituye en una pequeña denominación. En una pequeña denominación, en una microdenominación. Y a la gente le encanta ser de un grupo. Eso me acuerda a mí en marketing, la teoría de Seth Godin, la teoría tribal o de las tribus. La gente le gusta, y no vamos a entrar en sociología, pero es interesante ver qué es lo que son aquí. Aquí hay hermanos medio pentecostales, pero hay una hermana que es bautista, porque esa no dice nada, ni amén. Esa es así, una tabla. A veces yo quiero levantar la mano por aquí, yo no sé cómo que la gente no la levanta, pues levántela usted. Porque donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Si usted es lo que dice amén, diga amén bien fuerte. Pero no, porque yo no he visto que aquí en este lugar dicen amén bien fuerte. No, mi hermano, pero no hay restricción ahora. Todo hágase decentemente y en orden, dice 1 Corintios 14. Eso es doctrina. Y obviamente, cuando nos metemos en todos esos detalles, fíjese cómo las neuronas comienzan a abrírsenos. La gente comienza a desempolvar algunas cosas y comienza a ver algunas cosas y dice, bueno, pero cada iglesia es tan tal que los concilios grandes como las asambleas de Dios son tan eclécticas como cualquier otro. ¿Qué significa ecléctico? Que son multiformes, tienen diferentes maneras, diferentes corrientes. Dentro de las asambleas de Dios hay muchos conservadores, pero hay muchos neoliberales y hay muchos liberales. Dentro de las asambleas de Dios hay personas que no creen en los movimientos o en las manifestaciones, pero la esencia de las asambleas de Dios es un movimiento pentecostal que cree literalmente en el movimiento de santidad y en el movimiento del Espíritu de Dios, y su énfasis en cada culto es ver que el Espíritu de Dios se mueva. Yo no estoy en contra de eso, pero hay muchísimas iglesias de las asambleas que no son ese corte. Debe haber una revisión porque se ha perdido la identidad y la integridad doctrinal.
De hecho, ¿a qué se reduce todo esto, mi hermano? Se reduce a que tenemos compañías por acciones. De hecho, uno de los dilemas de los pastores en las últimas reuniones, bueno, ¿qué hacemos? ¿Abriremos 5 iglesias, 7 iglesias, 10 iglesias? ¿O nos vamos a quedar siendo una iglesia sólida y apoyaremos la iglesia misionera, la obra misionera de otra manera y tendremos institutos, lo que sea, programas de televisión? Estamos tratando de definir hacia dónde vamos en los próximos 30 años. Y nos encontramos con el entuerto en el camino de, bueno, ok. Particularmente yo creo que José y Rosa serían excelentes pastores de una iglesia, ¿cierto? Yo lo creo. ¿Quién lo cree aquí? Yo lo creo. Yo creo que harían un gran trabajo con su propia insignia, su propia marca. Esta iglesia ha sido un fogueo interesante y se ha aprendido, se enseña. De aquí salen, si quieren replicar algún tipo de modelo, solo Dios sabe hasta dónde puede llevarlos a ellos. Y en mi corazón estaba esa diatriba, esa lucha. Christopher y Diana en algunos años, menos que más. Otros que vienen subiendo que mañana podrían ser pastores y eventualmente desarrollar. Uno dice, bueno, pues esta iglesia es una cantera, una productora. Como dijo Leonel Fernández, el PLD será una fábrica de presidentes, lo único que se ha quedado en 2. Esta iglesia podría ser una fábrica de pastores. Ahora, eso está muy ambicioso y muy bueno, pero eso nos presenta un gran desafío que no sabemos responder. ¿Cómo lo manejamos? Una asociación, decía Christopher, no que apuntábamos hacia allá, sino que él decía, bueno, yo conozco este modelo, porque el modelo conciliar es dañino. Pero le decía a Rosa, pero ese es humano también. Le tiró ese riflazo ahí. No es bíblico. ¿Dónde está eso en la Biblia? Nos topamos frente a la idea de hacer gimnasia, al punto de que quizás no sea esa la ruta que aspiremos. Quizás lo que nos toque sea levantar una gran iglesia que quede como un legado en la República Dominicana para las generaciones por venir, donde nos aseguremos de que siempre se predique un evangelio concreto y preciso. Son diferentes caminos que no se pueden caminar los dos a la misma vez. Eso no hace de que usted no tenga grandes pastores. Pastor no es aquel que tiene una iglesia. Pastor es aquel que sirve pastoreando el rebaño. Y esta iglesia puede ser una fábrica de pastores para cada día hacer la labor pastoral interna más eficiente. Mañana seremos 1000, después seremos 3000, después 5000, lo que sea que Dios quiera que seamos. Aún seamos 10 y tengamos 10 pastores, seguimos madurando, aunque el pastorado no es el último grado del evangelio. Ese es otro error. Hay gente que no tiene ese llamado y que es tan cristiano o más que muchos pastores. Amén. El punto es que son elementos cruciales que definen una iglesia. Los gobiernos de las iglesias son cardinales y hablamos recientemente de la importancia. El martes pasado justamente hablábamos eso, de que una de las cualidades de miembros saludables es que eligen bien a sus ancianos. Es que eligen con responsabilidad a los diáconos. Porque cada persona que asuma liderazgo o diaconía está asumiendo más condenación, porque la Biblia claramente lo dice, Santiago capítulo 3 versículo 1, pero está asumiendo mayor honor dentro del cuerpo. Tanto para diáconos y pastores, la Biblia habla de que serán tenidos en mucho honor dentro del cuerpo de Cristo. Enseñanza, mi hermano. Hay pastores que sonamos más convincentes que otros. Ninguno tenemos la verdad absoluta. Hay temas que nos superan totalmente. Y yo quisiera, ya para finalizar por el día de hoy, decir justamente cuáles son las características de una sana doctrina. Características puntuales que toda iglesia de sana doctrina debe tener, independientemente de si creen el mover del Espíritu Santo de una forma mayor. Hay otros que son más reservados y conservadores, hay otros
que no somos ni de uno ni de otro, sino que creemos en lo que el Señor hace a través de su palabra y punto. Es decir, que aceptamos el movimiento del Espíritu Santo, aceptamos al que es reformado, conservador, ultracalvinista. Lo que no hacemos es negociar nuestra doctrina. Pero ¿cuáles son las características de una sana doctrina? Y con esto yo quiero decir y ser honesto, hay doctrinas en esta iglesia, por ejemplo, permítame ponerle un caso. En esta iglesia, todo el mundo que viene cuando hay Santa Cena participa de la Santa Cena. Y a ese punto no hemos llegado todavía, pero eso es un punto digno de análisis. Alguien se sorprendió porque yo le decía, mira, sobre la doctrina de la Eucaristía hasta los católicos pueden tener razón. La gente dirá, no, pero ya sí fue verdad, es ecuménico ahora. No. Sino que no hay ningún versículo que pueda refutar la transubstanciación, que es la doctrina cardinal del catolicismo, donde dice que Cristo, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que cuando usted come, se come a Cristo. Muchos pentecostales dicen, bueno, no, porque entonces lo que usted me está diciendo es que yo me estoy comiendo a Cristo. Bueno, por eso se llama misterión o sacramento. No es lo que yo creo. Estoy diciendo de que no hay una manera de decir eso está totalmente equivocado. Como por ejemplo la doctrina de la prosperidad, que es una herejía total. Nosotros no podemos decir que la transubstanciación es una herejía. De hecho, ¿qué creía Juan Calvino, para poner otro ejemplo del protestantismo y desvincularnos del catolicismo? Juan Calvino creía en un híbrido. Calvino decía, bueno, cuando está la cena del Señor, Él no está ahí, pero nosotros somos llevados a... ¿Dónde? ¿Cómo probamos eso? Somos llevados a la presencia misma del Señor. ¿Ok? Martín Lutero hablaba de la consubstanciación. Y Zwingli, el fundador del zwinglianismo, suizo, pastor suizo, creía que la Eucaristía era solo un acto simbólico memorial. Esto es un símbolo. ¿Quién tiene la razón? Llame a Nancy Álvarez ahí. Pero no solo eso, que la iglesia desde el principio fue muy restrictiva con el tema de la Eucaristía porque la consideraba muy especial. Y la Eucaristía solo se le daba a miembros de la iglesia bautizados, catecúmenos. Y en el siglo XVI se volvió a restringir esto. De hecho, hubo muchas pugnas. Había gente que cuando no le daban, porque hoy en día la iglesia no es lo que fue en el siglo XVI, o en ese contexto donde era no solo un movimiento religioso, sino un movimiento social. Cuando un rico venía y en la Ginebra de Calvino, en esa parte del mundo donde le decían, usted aquí no va a comer la Santa Cena porque usted es un impío, ahí había un problema social, no solo espiritual. La gente forzaba para tomar la Eucaristía porque era un tema social. Mire, mi hermano, y a mucha gente se les restringió. Hoy en día usted oye hablar de los miembros en plena, o sea, en comunión con la iglesia local. Nosotros no hemos explorado ahí todavía. Mientras tanto, el que llega participa y por eso siempre leemos, particularmente yo cuando me toca, 1 Corintios 11, ten cuidado lo que te está comiendo. Medita en tus caminos, porque el que come indignamente y bebe indignamente atrae juicio para sí. Pero yo me refiero, hermanos, a temas que son doctrinales de enseñanza de una iglesia, que regulan la forma y la vida de una iglesia. El hecho de que a esta iglesia esté viniendo mucha gente, de que Dios se esté moviendo y todas esas cosas, si eso no se regula en cuanto a lo que creemos, usted tiene una iglesia aforme o sin forma, amorfa.
Porque la doctrina es la que nos pone a nosotros en orden. Nos organiza. ¿Hay doctrinas perfectas? No, porque las doctrinas son derivados humanos. Ahora, las doctrinas literales de Cristo son infalibles porque fue Cristo mismo que las dijo. Las doctrinas bíblicas, para no separar lo que dice la Biblia de lo que dijo Cristo, porque todo es palabra de Dios, lo que está claro en la Escritura es una doctrina inexpugnable, que hay que cumplirla fielmente. Quiero cerrar con esto, con las características de la sana doctrina. La primera es que es balanceada. Cuando usted ve una iglesia que es totalmente sectaria, y por eso mencionaba a los bautistas, porque aunque me identifico con alguno de ellos, entiendo que hay más precisión. Sin embargo, descubrimos naturalmente mucho orgullo, muchas veces, del cual somos víctimas también, y descubrimos sectarismo. Quiero leer esto porque lo considero importante. Hermano, esté usted en Comunidad Bíblica de Fe o en Pekín, siempre recuerde que una sana doctrina es balanceada. Una dieta tiene que ser balanceada. Cito al mismo Óscar Arocha, dice: tampoco consiste en predicar o enseñar sobre una doctrina en particular, sino mantener el debido balance en todas, de tal manera que el centro sea Cristo y no la doctrina que se enfatiza. Me gusta esto. Dice: algunos son muy inclinados con la doctrina de la elección, parcial o total, en exclusión de otras doctrinas. Otros sobreenfatizan el calvinismo y expresan menosprecio por otros hermanos no tan instruidos. La elección es una doctrina gloriosa, pero como muchas otras doctrinas requiere fe para poder ser recibida con el debido confort. Porque hace 2 domingos hablamos de una manera u otra del texto de 2 Tesalónica 2, 3 en adelante, donde dice por qué los escogió y por qué es tan disruptora esta doctrina, porque inmediatamente el cerebro que razona dice, porque hay un grupo que no lo escogió. Eso no es confortable. Eso es difícil para el ser humano que tiene una preconcepción de Dios. Y cuando sobreenfatizamos y negamos a todo aquel que dice, no, pero es que yo creo que Dios amó a todo el mundo. No es que yo creo que Dios no murió por un grupo, murió por todos. No es que yo creo que de tal manera amó Dios al mundo, ese es el arminianismo, y todo, el hombre es el que tiene la oportunidad de elegir. Bueno, nosotros creemos que no, que rotundamente es Dios que elige. Sin embargo, no podemos menospreciar y ensañarnos. Y muchas veces nos ensañamos contra los hermanos de otras corrientes. Ensáñese siempre contra las herejías destructoras. Porque el problema de Calvino y Arminio nunca lo vamos a resolver. Quizás en el cielo, si quizás ellos dos están tomando una Coca-Cola y viendo la humanidad peleando desde el siglo XVII por estas doctrinas. Pero dice, muchos somos consolados con esta doctrina. Hermano, yo soy consolado con esa doctrina. Otros no tanto, otros se asustan y dicen, ay Dios mío, y 7 no lo eligieron y 7 sí. Pues si a este lo eligieron no hay que predicar. Y una serie de cosas. Hay no pocos hermanos, y sobre todo en nuestro mundo hispano, que tienen años de atraso en su instrucción bíblica o que aún no han sido capaces de decir, Cristo es mi cabeza, Él me eligió. La doctrina puede ser creída y Cristo siendo formado en el corazón. Por tanto, sería falta de amor cristiano condenar a una persona porque aún no ha aceptado la doctrina de la elección. No es algo nuevo que muchos verdaderos creyentes todavía tengan un conocimiento imperfecto de Cristo y sus doctrinas. Si no, pregúntele a los hermanos en Galacia, a los Gálatas. Vino otro viento de doctrinas y de repente... Claro, el autor está planteando como que la doctrina de la elección incondicional es la doctrina, y eso es lo que él cree. Y es lo que nosotros creemos. Nosotros, digo, el cuerpo doctrinal de la iglesia. Ahora usted tiene que llegar a su convicción bíblica de que usted verdaderamente cree eso. No porque usted sea un robot, que en la iglesia a la que usted va enseñan eso, y en mi iglesia enseñan eso, y yo creo eso porque en mi iglesia lo enseñan. Si no estás convencido por las escrituras, tú eres un autómata. Y Dios te dio una cabeza para pensar.
Tú tienes que indagar en la palabra de Dios. Tienes que estudiarla para que llegues a una convicción que te lleve todo el resto de tu vida. Cuando la iglesia no esté ahí, cuando tú te vayas a otro país, quizás te vas de la iglesia incómodo, molesto, lo que fuera, tus convicciones son las que te van a guiar en el caminar. La sana doctrina, número 2, une a la iglesia. Porque sabemos, en este caso, que todo lo que hagamos, sea de palabras o de hecho, debe ser hecho para el Señor. Y número 3, produce una fe sin contención. Lo que hablábamos en 1 Pedro. No hay disputas, sino que mansamente vamos a debatir y argumentar de los temas de fe. Yo espero, hermanos, que esta serie la tomemos, que usted no falte los martes, que la abracemos claramente y que traigamos nuestros corazones, lápiz y papel, cuando usted oiga un término o escuche algo y usted vaya a una fuente, vaya a donde usted guste, pero busque información, aprenda las doctrinas, porque desde el martes próximo vamos a hablar de las doctrinas de la iglesia local. Voy a traer unos estadísticos el martes próximo para que usted vea cuán divorciada está la gente de una iglesia de la doctrina que abraza. De hecho, ¿qué es lo que critica a mucha gente del evangelio? No, pero son evangélicos ahí adentro, pero afuera son el diablo. Y es cierto que no somos perfectos, pero no es menos cierto que muchas veces solo somos creyentes dentro de la iglesia. Una sana doctrina, mi hermano. Por eso es tan importante la iglesia donde tú te congregas. Porque hay doctrinas enfermas. Cierro con esto. ¿Cuáles son doctrinas enfermas en este tiempo? Si una sana doctrina es la que exalta a Cristo y derriba al pecador, una doctrina enferma es la que exalta al pecador o al nivel de Cristo o por encima de Cristo. Declara: eres una mujer vencedora y nadie te hará frente. Este es tu tiempo de rompimiento y ahora es el tiempo de tu victoria. Ahora es tu tiempo. Es tiempo de arrebatar. Hoy arrebatas todo lo que el diablo te robó ayer. Hermanos, son doctrinas antropocéntricas fundadas en el hombre. Todo eso es positivismo, ley de atracción, metafísica. No, manita, es el tiempo de tu cosecha porque tú has estado sembrando y cosecha ahora. Sí, es cierto que la siembra y la cosecha es una ley inexorable en la Biblia. Sin embargo, cuando te la adjudicas por un tema personal, estás mal. Dígame usted si la mayoría de iglesias hoy en día, neopentecostales e iglesias grandes, esa no es la línea que llevan. No, es que tú eres una Débora, una mujer guerrera, como yo he dicho. Yo decía esto y en el trabajo hay una que va a una de esas iglesias. Cada vez que me ve, ella me busca mucho, pero inmediatamente. Sí, mujeres de guerra de alto nivel, sí, porque usted me está atacando a mí porque fue mi pastora que hizo ese congreso. Yo, bueno, no es a ti, es al congreso. Porque van las mujeres a esos congresos y llegan a la casa y no fríen un huevo porque son mujeres de guerra de alto nivel y el esposo lo que es un cadete. Yo soy guerrera. Mire, yo le quiero decir que yo no sé si tuve grandes amistades en ese movimiento. Gente que me escribe todavía y ahora me escriben como: ay, qué pena te perdimos. Ay, Jesús. Egleida, que canta mucho, somos, o sea, nos escribimos con afecto. Pero, ay, manito, ¿quién puede contigo y tu boca? ¿Qué cosa? Qué difícil. Hay que orar por una nueva revelación. Pues yo le digo a esa gente: ay, sí, oren por mí. Yo no me voy a poner a discutir, porque no entienden. Pero son los más exitosos, porque usted lo ve que están en todos los sitios. Yo soy guerrera, y soy guerrera, y usted ve las mujeres cantando esas canciones. Laira y yo estábamos en una playa hace una semana,
Y nos paramos a comprar un pescado y pusieron una canción de Ani Puello que usaron en un congreso. ¿Y qué vas a decir si aún estoy de pie? La pusieron como 800 veces y yo oyendo la letra. Si mis heridas me ayudaron a subir de nivel. Yo, pero y usted oye a todo lo evangélico, usted quizá lo canta, mi hermano, porque usted es del mismo grupo, usted es del grupo. Margarita Lara está aquí, Margot es de ese grupo. Y usted ve que ponen en su carro y se van por ahí. ¿Qué diferencia hay entre eso y una canción de Laura Pausini? Oiga, Laura Pausini que canta mejor. O a Eros Ramazzotti. Muchas de ellas son plagio. Hermano, usted me está entendiendo, pero no somos populares porque, hermano, eso no es el evangelio. Y la gente va a esos conciertos y va a esas iglesias y viene ahora a cantar del amor y el 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 amor. No exaltan a Jesús. Son sistemas antropocéntricos. Este es tu tiempo de rompimiento. No, este es tu tiempo de quebrantamiento por tu pecado. Este es tu tiempo de quebrantarte por el pecado. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a colectar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hermano, y recuerde que esta es una semana importante para el cristiano. Espero que este domingo estemos todos aquí. Aún usted llegue a las 5, hay discipulado. La gente dice, ¿hay discipulado el domingo? Claro. Más el domingo de resurrección. Este es el tiempo de nosotros buscar a Dios y buscarle de todo corazón.